Hechos 15. Si usted se acuerda, la última vez que vimos Hechos, estuvimos hablando de este conflicto que hubo en cuanto a la salvación. Entonces, algunos decían, específicamente judíos decían, la salvación es la creencia de Jesús o la fe en Jesús más la carga de la ley. Mientras que Pablo y Bernabé estaban predicando solo por la fe, porque les estaba predicando a los gentiles y los gentiles no tenían la carga de la ley. Ese era básicamente el problema. Ahí se metió Pedro, que al principio comía con los gentiles, pero después, cuando vinieron estos judíos, dijo, pues es mi reputación judía, entonces no quiero que me vean comiendo con los gentiles y algunas hermanas que tenían trajes griegos, si usted se acuerda. No quiero que me vean con ellas y con ellos, así que me voy a comportar como judío. Y ahí viene Pablo y le dice, oye, pero tú creo que no has entendido o te olvidaste de esto que habíamos aprendido los dos, de que aún nosotros, siendo judíos, no vivimos como judíos, porque eso ya se terminó. Nosotros vivimos prácticamente como gentiles. Y les estás imponiendo a los gentiles vivir como judío cuando tú ni siquiera tú vives como judío. Ese era el problema. Después se fueron a Jerusalén, porque era el centro de la autoridad, y ahí tuvieron el primer concilio de Jerusalén. Les había comentado o les había dado un dato acerca de esto. Aquí se ve la primera herejía de la historia de la iglesia, que es el tema de los judaizantes, que hoy por hoy, hermanos, están en todas partes. Estos, ni siquiera hermanos, primos de la fe, que hablan de Yeshua y dicen, no, hay que mencionar que es Yeshua. Y mencionan nombres en hebreo porque dicen que así se tiene que hablar. Y se ponen ¿cómo se llama esto? Sus velos las mujeres, y se pone, o tienen un sitio las mujeres y dicen así tiene que ser porque existe en la Biblia. Esto es un cultural, y algunos hablan incluso de meter la ley de los judíos a la fe. Eso es una herejía, ¿no? Porque estás ya metiéndote con la salvación. Eso es lo que vimos, básicamente, como resumen. Así que antes de ir viendo lo que nos quedó de ese texto, quiero leerles 4 cartas o fragmentos de 4 cartas. ¿Cuándo fue la última vez que usted escribió una carta? ¿Correo? ¿Un correo de amor? ¿No? Ya no se escriben correos de amor, ¿no? Bastantes. ¿No? Mensajes. O se postea algo en Facebook y le etiqueta a la persona. ¡Feliz cumpleaños! Y en mi mente decía, ¿por qué no lo dices directo a la persona? Tiene que entrar a Facebook y decir, gracias, mi querida esposa, para decir que le dijiste feliz cumpleaños. Bueno, es lo que se hace hoy día. Pero hay algo ahí que quiero conversar con ustedes. Cuatro cartas famosas, ¿ya? Era eso entonces lo que estaba sonando. Gracias. Pero me veo más negrito. 4 cartas famosas. Había 5 cartas famosas en la historia, pero la última, hermanos, era bastante... era una cosa de esposos y yo dije, oye, esto está muy, muy fuerte para los hermanos. 4 cartas famosas. Napoleón Bonaparte a Josefina. Miren cómo habla Napoleón. Aprendan, muchachos. ¿A qué mensajitos de ahí? ¿Cómo estás? Así se escribe un hombre de verdad a su muchacha. Dice, muchos días no me escribes. ¿Qué haces entonces? No es que estés celoso, amor. Es que a veces me preocupo. Tus cartas son la alegría de mis días. Miren qué bonito. Y mis días de felicidad no abundan. Bonito, ¿no? Si te escriben así como, casamiento de una. Hay otra carta de Cristóbal Colón a los reyes católicos. Cuando él está aquí en América,
o en las Indias para él. Él escribe esta carta a los reyes católicos. Y escuchen esto porque es bastante chistoso. Dice, en las Indias, creía que era aquí, no he hallado monstruos ni noticia de ellos. Pero sí he hallado algunos nativos. Y aquí viene lo chistoso. Ellos no son más deformes que los otros, salvo que tienen por costumbre de traer los cabellos largos como mujeres. Esa fue la noticia que da Cristóbal Colón a los reyes católicos de España, ¿no? Que son poco deformes, dice. Nos dijo poco deformes, hermanos. Bueno, a los indígenas, ¿no? Son un poco deformes. Salvo que tienen algo raro, ¿no? Y es que utilizan el pelo largo como mujeres, porque para los españoles era raro, pero para los nativos no era tanto. Otra carta de Mahatma Gandhi a Hitler. Esto sí me impactó. No sabía que había mandado Gandhi una carta a Hitler. Dice, no, de acuerdo con sus propios escritos y pronunciamientos, así como los de sus amigos y admiradores, no cabe duda de que muchos de sus actos son monstruosos e impropios de la dignidad humana. Esto lo dijo Gandhi a Hitler en una carta. Qué bueno que fue una carta, si no, imagínense. Esto es recién, bueno, hace algunos años. Donald Trump a Kim Jong-un le envió una carta. Qué bueno que fue una carta, hermanos, porque si no. Dice, usted habla, esto le dice Donald Trump a Kim Jong-un, usted habla de su capacidad nuclear, pero la nuestra es tan colosal y poderosa que ruego a Dios que no se tenga que usar nunca. El mundo y Corea del Norte en particular han perdido una gran oportunidad para una paz duradera. Cartas, ¿no? Todavía se escriben cartas y las cartas se ven muy formales, muy bonitas. No dicen correos, pero son cartas como tal. Entonces les preguntaba a ¿usted cuándo fue la última vez que escribió una carta? ¿Se acuerda? Yo estaba haciendo memoria y yo creo que la última vez que escribí una carta, creo que fue en la escuela, cuando te hacen escribir cartas para enseñarte redacción y eso el formato de carta. Ahí me acuerdo que era carta. Me puse triste porque creo que no he escribido muchas cartas de amor. Entonces, la única carta que me acuerdo es eso, de la escuela cuando te enseñaban formato. Creo que fue en el colegio. Bueno, fue por ahí. Entonces fue la última vez que escribí una carta. Ahora, si ustedes no escribieron una carta, va otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que escribieron una nota para disculparse con alguien? Una notita. Un mensaje para disculparse con alguien. Imagínese que usted cometió un error y el error fue mencionar a alguien algo que no era cierto, que es muy común en los cristianos, hermanos. Que mencionan algo y que resulta que no es cierto. Imagínese, usted no ha hecho esto, yo no he hecho esto, todo lo hemos hecho bien. Imagínese que usted menciona a alguien algo que no es cierto y usted creyó que es cierto, pero no es cierto. Y le enseña a esa persona lo que no es cierto, lo que está equivocado. Algunos van a dejarlo como que el tiempo lo borre, ¿no? O sea, ya lo dije, me equivoqué, no era así como yo lo creí, pero ya lo dije, ya lo enseñé. Así que voy a dejar que el tiempo lo borre. Dato interesante, hermanos, ahora que estamos pasando este proceso Marta está embarazada, ¿no es cierto? Ese proceso, ¿no? Y siempre vas a escuchar algunos consejitos ahí de madres. Algunos consejos son bastante chistosos. Consejos como, ahora tienes que comer por 2. Y no es cierto, porque esa cosa, hermanos,
una libra pesa. ¿Qué va a comer por dos? No tiene que comer por dos. O sea, eso es un error. Que coma por dos. Ellos tienen que cuidarse en su alimentación, pero no comer por dos, porque eso es un error. No va a comer por dos, porque pesa una libra ahorita. ¿Qué va a comer por dos? Se me pone así y luego, ¿cómo caminamos? Digamos que hay ese tipo de errores, ¿no? Que tú pensaste que eran reales, que lo mencionaste, que lo enseñaste y resulta que no eran verdad, como ahorita les estoy enseñando. Que no es que come por dos, hermanos, porque eso no es cierto. Pero tú enseñaste eso a otra persona. Y dejaste que el tiempo lo borre, ¿no? Pero, ¿qué tal si le escribes una carta a esa persona? Y le dices, lo siento, yo pensaba que era así, pero resultó que no. O una notita y le pasas una notita diciendo, lo siento. O te acercas, no sé, como quieran. ¿Qué tal? Estoy hablando de estos errores, bueno, que uno comete, bueno, y que no son tan importantes como la salvación. Imagínense si estamos hablando de cosas de la salvación, cosas del pecado, cosas de la vida, vida religiosa, vida cristiana. Y eso enseñamos, y eso enseñamos. Y resultó que no era así. ¿Qué tal si tienes la oportunidad de escribir una carta diciendo lo siento? O buscas la forma de acercarte a esa persona y decirle, me equivoqué. No debí enseñarte de esa manera. El texto de hoy, el que vamos a ver hoy, es la conclusión del conflicto que nosotros vimos en Antioquía y Jerusalén. Ese conflicto que tenía que ver con la salvación. Conflicto que terminó con una carta enviada a gentiles. Ahora, me voy a adelantar a lo que dice un poquito la carta para que nosotros podamos entender. Hechos 15, versículo 22. Dice a los apóstoles, esta es la carta ya, a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia les pareció buena idea elegir entre ellos algunos hermanos y eligieron a Judas, también conocido como Barsabás, y a Silas, pues sobresalían entre los demás hermanos y los enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé. Por conducto de ellos enviaron un escrito, o sea, una carta. Esto es lo que dice la carta. Los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos no judíos en Antioquía, Siria y Sicilia reciban nuestros saludos, y después viene la carta que ya la vamos a ver después. Entonces, ¿qué está pasando? Hubo este conflicto, hubo una resolución en este conflicto y los ancianos, los apóstoles, los líderes de la iglesia mandan una carta disculpándose con los gentiles y hablándole de cómo se resolvió el conflicto. Contexto, para que todos podamos estar en la misma onda. La iglesia ya no estaba siendo compuesta mayormente por judíos. Empezó como judíos, pero ya no estaba compuesta por judíos. Lo que causaba cierta incomodidad entre los judíos porque los gentiles tenían otras costumbres. Costumbres como la vestimenta, que para los judíos era tremendo. Lo mismo que pasó con Cristóbal Colón, que dijo, oigan, son un poquito deformes los que están ahí y tienen algo raro. Tienen el cabello largo como mujeres. Significa que para Cristóbal Colón y para toda la idea de Europa, el tener cabello largo era raro. Pero para los indígenas, no. Para Cristóbal Colón fue un problema, porque dice, fue como mujer, es que fue un problema para él. Pero no para los indígenas, ¿no? Para ellos no es nada un problema. Entonces, ese era el problema. Los judíos tenían unas costumbres, incluso en la vestimenta, y los gentiles, griegos y todos los que tenían esta ideología griego-romana tenían otras costumbres. Los judíos se vestían con batas largas, no con pantalones ni con faldas, sino con batas largas, y los griegos no. Los gentiles no. Entonces ellos se empiezan a preocupar porque ves a hermanitas con batas casi transparentes, porque esa era la costumbre griega.
Para ellos no era un problema, hermanos, pero para los judíos sí era un problema. Entonces se empiezan a preocupar porque dicen, ellos tienen costumbres raras y además comparten los platos, cosa que no hacían los judíos, comparten los platos. Ahora me parece raro eso, pero para un judío debió ser tremendo. Ellos se reúnen y cada vez que se reúnen, ellos no hay diferencia entre mujer y varón, y todos están en el mismo lugar, cosa que para los judíos no era así. Mujer tenía un lugar, varón tenía otro lugar. Entonces se empiezan a preocupar porque la iglesia ya está siendo poblada mayormente por gentiles y no por judíos. Lo segundo que vemos, parte del contexto, es que el ministerio ya no se centra en Jerusalén, sino en la iglesia gentil de Antioquía. Y esa iglesia sirve como el evangelismo, o la salida al evangelismo de todas las ciudades gentiles. Entonces ya la iglesia empieza a cambiar, empieza a venir diferentes personas, y los judíos que estaban acostumbrados a su forma de vivir el evangelio, ya se empiezan a preocupar. Entonces, recordando la historia, hermanos, tanto en Hechos como en Gálatas, si usted recuerda, se nos narra que Pedro fue a visitar a la iglesia de Antioquía y compartió con los hermanos en Antioquía. Estuvo muy divertido, de pásame el pollo, ¿se acuerdan? Y Pedro decía, toma tu pollo, porque no había ningún problema. Pero cuando llegaron algunos judíos de parte de Santiago, y recuerden este nombre que va a ser importante, algunos judíos de parte de Santiago, Pedro y hasta Bernabé cambiaron su trato a la iglesia. Y dijeron, yo tengo que comportarme como judío porque ya vienen estos hermanos que vienen de parte de Santiago. Vamos a ver un poquito de Santiago. Así que tengo que comportarme como judío y ya no tengo que relacionarme con los hermanos de esa manera. Algunos piensan que la llegada de este grupo de judíos a Antioquía fue porque la mayoría de judíos estaban preocupados por cómo la iglesia estaba siendo formada por los gentiles y que ellos no se estaban sujetando a la ley. Entonces, había noticias de la iglesia de cómo se comportaban y un grupo de judíos dijeron, vamos a enviar a estos hermanos, que creo, hermanos, estoy más seguro que fue Santiago el que dijo, esto se está descontrolando, voy a mandar un grupito de judíos. De hecho, la Biblia lo dice, pero creo que fue Santiago quien tomó la decisión de enviar a este grupito. Entonces, estaban preocupados por todo esto. Entonces ellos decían, no se están sujetando a nuestra ley, sino que están viviendo el evangelio como ellos quieren. Así que vamos a enviar a estos hermanos. Dicho esto, hermanos, ahora sí, Hechos 15:1. Vamos viendo partes por partes. Dice, de Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban por el rito de Moisés, no podían ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y con los ancianos. Entonces la discusión por la defensa de la doctrina fue tal, hermanos, que tuvieron que irse a Jerusalén para resolver toda esta disputa. ¿Cuál fue la resolución? Usted recordará. Esta resolución viene por parte de Santiago, que había enviado este grupito, y esta fue la resolución. Versículo 13 dice, y cuando terminaron de hablar Jacobo, o sea, Santiago, Jacobo es Santiago, Santiago es Jacobo, respondió y dijo, hermanos, escúchenme, y aquí tengo que pararme un momento. Pregunta para ustedes para ir conversando. Ahora sí, todo esto era introducción. Ahora sí empezamos. ¿Por qué la iglesia debería escuchar a Santiago? Él se levanta y dice, hermanos, escúchenme. Mi pregunta es, ¿por qué deberíamos escuchar a Santiago? Si nosotros fuéramos esa iglesia, ¿por qué deberíamos escuchar a Santiago? Hagámoslo más personal. Nosotros somos una congregación y digamos que tenemos un problema en cuanto a doctrina o cualquier cosa, ¿no?
y alguien se levanta y dice, hermanos, escúchame, ¿yo por qué te tengo que escuchar? Que tiene algo que decir, dice, bueno, todo el mundo tiene algo que decir y muchas personas tienen que decir cosas raras. Entonces, ¿por qué te tengo que escuchar? ¿Por qué la iglesia tenía que escuchar a Santiago? Hermanos, Santiago en ese momento era el líder de la iglesia de Jerusalén. Ya es un puntito de por qué tenemos que escucharle. Pero tenía como parte de sus credenciales, o sea, como parte de su testimonio, si lo quieren decir cristianamente, tenía algo muy interesante, Santiago. No solo era el líder de la iglesia de Jerusalén en ese momento, sino que también tenía algo muy, muy importante. Después de la resurrección, Cristo se les apareció privadamente a algunas personas. Uno de esos fue Santiago. Vamos a primera de Corintios 15. Deje su dedito en Hechos. Los que no saben dónde está Corintios, no se salgan de Hechos. Vamos a Corintios 15:4. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Esa es. Primera Corintios 15:4 dice, y también conforme a las escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció. Miren, estas son apariciones privadas que Jesús hace antes de revelarse completamente. Dice, y que se apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro es. Y luego a los 12. Primero fue a Cefas y luego los 12. Imagínense en el susto que se pegó Pedro cuando vio a su maestro. Un sustazo, hermano. A Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego, miren, otras apariciones privadas. Luego se apareció ¿a quién? A Santiago. Pregunta para los que saben de historia. ¿Qué pasó con Santiago antes de la resurrección? La relación que tenía Santiago y Jesús. ¿Cuál era? Eran hermanos. Pero algo pasó y se distanciaron. Ya les doy una pistita ahí. ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba predicando en una sinagoga y dicen, maestro, maestro, tu mamá y tus hermanos están afuera? ¿Se acuerdan? La idea de todo esto, hermanos, es que la familia de Jesús no estaba muy de acuerdo con Jesús. Y ellos no pensaban que Él era el Salvador. Ellos pensaban que era un maestro, pero no el Salvador. Y aquí el Salvador se presenta a su hermano Santiago y cambia completamente la vida de Santiago. Dice, versículo 7, luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Entonces, todas estas apariciones privadas que tuvo Jesús cambió la vida de estas personas, incluido Santiago. Así que el encuentro que Santiago tuvo con Jesús cambió totalmente la vida de Santiago, de pensar de que Jesús no era el Salvador, a ser uno de sus más grandes siervos fieles. Eso es parte de la credencial que tiene Santiago, parte del testimonio que tiene Santiago. Y es tanto así, hermanos, que en la carta o epístola que Santiago escribe, se presenta de esta manera. En Santiago 1:1 no tienen que buscarlo, pero se presenta de esta manera. Dice, yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. De ese Santiago que no creía que Jesús era el Salvador, el Mesías, terminó diciendo, yo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Yo, Santiago. Y esa frase de yo, Santiago, tiene mucho peso porque conocemos la historia de Santiago. Así que Santiago tenía grandes credenciales para ser escuchado. Primero, Santiago había sido transformado por Cristo. Todo mundo sabía la historia de Santiago. Él tenía un fuerte testimonio por la historia que tenía
con Jesús, era su hermano, vivió con él, no se había dado cuenta que era, que era Dios. Y después Cristo tuvo que aparecerse a Santiago y ahí lo cambió todo. Así que tenía una gran historia con Jesús, de pasar de ser solamente hermanos a ser el siervo fiel de Jesús. Una gran historia. Fue transformado totalmente la vida de Santiago por Cristo. Segundo, Santiago era fiel defensor de la iglesia. Por eso Santiago manda a este grupito a Antioquía para ver que todas las cosas estén bien. Era un fiel defensor de la iglesia. Tercero, en su epístola, Santiago menciona por lo menos 10 veces la ley y casi defendiéndola. Si usted lee toda la epístola de Santiago y cada vez que Santiago menciona la ley, usted va a notar, la ley es buena. Y es que es así, utiliza la ley de forma tan responsable, como defendiéndola. O sea, tan amoroso es Santiago con el tema de la ley. Cuarto, y esta parte me encantó, hermanos, porque el historiador Eusebio relata que Santiago era conocido como rodillas de camello viejo. Rodillas de camello viejo. ¿Por qué es esto? Porque Santiago pasaba mucho tiempo en oración. Y con el tiempo se le habían vuelto las rodillas de camello viejo. Y le decían rodillas de camello viejo. Recuerdan que ellos no utilizaban pantalón. Entonces cuando Santiago se sentaba y cruzaba las piernas, ¡ja! Rodillas de camello viejo. Y le empezaron a llamar así. Entonces Santiago pasaba mucho tiempo en oración, tanto así, hermanos, que le decían rodillas de camello viejo. Imagínense si a usted le dicen rodillas de camello viejo. Significa que usted pasa mucho tiempo en oración, o sea, arrodillado. Entonces, ¿cuáles fueron las credenciales de Santiago para ser escuchado? Había sido transformado por Cristo. Su vida era un reflejo de todo esto. Era un defensor fiel de la iglesia. Santiago era respetuoso con la ley. Y le decían rodillas de camello viejo. Oraba mucho Santiago. Todo eso hizo que le escucharan. Pregunta, si usted se levanta hoy día y dice, hermanos, yo tengo algo que decirles, ¿qué puede hacer que yo le escuche? Piénselo, ¿tiene credenciales para decir, hermanos, escúchenme y que yo le escuche? Así que Santiago era alguien a quien todos escucharían atentamente. No precisamente por ser el líder de la iglesia, sino por sus credenciales. Incluso, hermanos, los defensores de la ley escucharían a Santiago porque Santiago era muy respetuoso con la ley. Así que si Santiago se levantaba y decía, hermanos, escúchenme, hasta los más religiosos hubieran dicho, sí, que hable Santiago, porque es gran defensor de la ley. Hasta ellos, todo el mundo se cayó y escuchó a Santiago. Ahora sí, Hechos 15:13. Dice, y cuando terminaron de hablar, Jacobo o Santiago respondió y dijo, hermanos, escúchenme. Y cuando se levanta Santiago, ¿qué pasa? Calladitos todos, ¿por qué Santiago? Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los no judíos por primera vez para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. Las palabras de los profetas concuerdan con esto, pues está escrito, y aquí viene lo de la ley, hermanos. ¿Recuerdan que Santiago era defensor de la ley? Aquí viene lo de la ley. Dice el versículo 16, después de esto volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones que invocan mi nombre. Esto lo dice el Señor, lo ha dado a conocer desde los tiempos antiguos. ¿Qué está mencionando? ¿Alguien tiene una Biblia ahí con notitas? ¿A qué pasaje se está refiriendo?
Amós, Amós. Entonces, hermanos, estoy yo casi seguro que los versículos del 15 al 18 que hablan del Antiguo Testamento, específicamente del libro de Amós, y si quiere más específico, Amós 9, 11 y 12, estaba dirigido a los defensores de la ley. Yo estoy casi seguro que era eso, que cuando Santiago dice, hermanos, escúchenme, y hace esta primera introducción de el Señor ha añadido a estos no gentiles al pueblo de Dios, eso era para los que no defendían tanto la ley, pero para los que defendían la ley, Él les dice, esto dice Amós. Así que estoy muy seguro, iba a decir casi, pero ahora estoy muy seguro de que era dirigido para ellos. Es como si yo me pusiera a predicar de algo, hermanos, directamente a una persona. Eso estaba haciendo Santiago. Así que la lógica de Santiago con respecto a los escritos de Amós es el siguiente. Amós profetizó sobre la segunda venida de Jesús y la restauración del templo de Cristo o del trono de David. Y también menciona que todas las naciones invocarán el nombre de Dios. Eso está en Amós, es una profecía. Por lo que no es extraño, hermanos, si usted lee lo de Amós, no es extraño hablar de otras naciones y de todas las naciones. Eso incluye a los no judíos. Entonces, la lógica de Santiago es, Amós dijo que Jesús iba a venir por segunda vez. En ese tiempo, las naciones, todas las naciones que han creído en su nombre, lo van a alabar. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el reino de Dios, el pueblo de Dios, no son solo judíos, sino también gentiles. Esa es la lógica de Santiago. Quiero que vayan notando esto porque es sumamente importante para la aplicación. Así que parte de las credenciales de Santiago, si bien era muy respetuoso de la ley, él conocía la ley, conocía las profecías, conocía su palabra. Imagínese, solo imagínese usted, que usted va y le enseña a una persona algo que no es verdad. Y usted dice, no, pero aquí en la escritura dice esto. Pero usted no ha entendido, no ha comprendido. Es un error lo que usted ha entendido de ese escrito. Imagínese. ¿Qué significa todo esto? Que usted no conoce la palabra. ¿Qué nos pasa a todos, hermanos? Y por eso vienen estas notitas de discúlpame. Ahora, debo decir, hermanos, que personalmente me encantó la respuesta de Santiago, porque no solo nos deja los fundamentos de la salvación, sino que también nos deja una lección de cómo se tiene que responder. ¿Cómo se tiene que responder y acabar una controversia? Con palabra. Así se acaba el tema. No es que yo creo esto, es que tal persona dijo esto. Bueno, dime lo que dice la escritura. Así se acaba todo. No es que yo pensaba, bueno, tú pensabas, pero realmente no es así. Esto es lo que dice la escritura. Así se termina. Lo que está haciendo Santiago es mostrando gran madurez. Y esa es una palabra que quiero que se lleven esta mañana. Madurez. Dice versículo 19. Mi consejo, la palabra consejo es mi juicio, mi decreto. Mi consejo es que no quiten a los no judíos para que se conviertan a Dios. No inquieten a los no judíos para que se conviertan a Dios, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual, del comer carne de animales ahogados y de comer sangre. Ahora, añadamos una partecita importante dentro de este punto que se nos da en su carta, ¿no? Versículo 29 dice que deben abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer sangre o de comer de animales ahogados, del libertinaje sexual. Y aquí viene la notita de Santiago. Harán bien en evitar estas cosas. Esta pequeñita parte de harán bien en evitar esas cosas
nos dice, hermanos, que Santiago no estaba dando una nueva ley. Él estaba dando una instrucción para que estén bien. Porque uno podría decir, bueno, quitó la ley, la carga de la ley, pero puso otra ley. Y no es así. Santiago está diciendo, lo que les estoy diciendo es para que estén bien, no para darles una carga para que tengan más leyes, no, sino para que estén bien. Por eso estoy mandando todo esto. Ahora, veamos con detenimiento lo que está pidiendo Santiago. Versículo 20 dice, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual, del comer carne de animales ahogados y de comer sangre. Y aquí viene un montón de preguntas que yo me hice, pero les voy a decir a ustedes. 4 cosas que está pidiendo. Primero, eviten cualquier cosa relacionada a los ídolos, o sea, a la idolatría, específicamente los sacrificios a los ídolos. Lo voy a decir súper rápido porque no me quiero detener mucho en eso. ¿Qué significa comer alimentos ofrecidos a los ídolos que los hace partícipes de la idolatría? Ahora, para los gentiles esto no era un problema. Ustedes conocen la historia. ¿Qué hacían con los animales sacrificados a los ídolos? Hacían después una cena, una fiesta. Entonces, para un gentil dijo, comida fácil, hermanos, fácil y rica. Entonces voy allá, porque van a hacer una fiesta, voy y como. Para los gentiles no había ningún problema, pero ¿para quién era un problema? Para los judíos, para ellos era un problema. Para los gentiles no, y si lo pensamos, hermanos, tampoco debería ser un problema. Segundo, apártense de la fornicación. Entonces, el sistema gentil era diferente al sistema de los judíos. El sistema gentil era altamente tolerante al pecado sexual. Miren, hay escritos donde hablan mujeres en esa época que dicen que su marido o su esposo iba de vez en cuando a los burdeles. Y las mujeres gentiles o griegas decían, bueno, pero bañaraste bien. Porque era algo normal, digámoslo así, permitido para el sistema gentil en cuanto a la sexualidad. Es decir, si el esposo quería irse a divertir con sus amigos y andar en burdeles, las mujeres griegas y gentiles decían, bueno, bañaraste bien. Eso era lo que pasaba. Para ellos no es un problema, hermanos, para los gentiles sí, para los judíos sí, para nosotros también. Pero era toda una cultura. Entonces los creyentes debían purificar su vida sexual, absteniéndose de prácticas y pecados sexuales. Lo que está pidiendo Santiago. Y al mismo tiempo, hermanos, y aquí viene toda esta transformación, y al mismo tiempo ellos tenían que cuidar el vínculo matrimonial. Entonces ellos, si el esposo antes iba a los burdeles, y para la esposa y el esposo era todo algo normal, aquí le está diciendo, oigan, cuídense de eso, cuiden el matrimonio. Cuídense del matrimonio. Y también les estaba hablando de abstenerse de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Aquí viene toda esta transformación. ¿De dónde viene esto de por qué tenemos que abstenernos antes del matrimonio si nosotros no somos judíos? De aquí viene. De aquí. Para los gentiles, hermanos, para los que no conocen a Dios, el tema de la libertad sexual es sumamente abierto. Es decir, prueba antes de casarte. Únete con la persona para ver si te gusta. Pero esos son los gentiles que no tienen a Dios. Nosotros que tenemos a Dios nos abstenemos de eso. ¿Tiene sentido? Tiene mucho sentido. Tercero, apártense de lo ahogado. ¿Qué significa? Esto hace referencia a comida o animales que no habían sido degollados y sacados toda la sangre, sino que habían muertos ahogados, que también era una práctica para matar a algunos animales. Entonces, al no haber sido drenado la sangre, es posible que por la época en que se dio esta ley, era un peligro para la salud. Recuerden, ahí no tenían refrigerador, así que si tenían estos componentes como la sangre, entonces eso era un peligro para la salud. Eso era la ley para los judíos.
Hoy, hermanos, bueno, cuarto, que se aparten de la sangre. Es un tema controversial para algunas denominaciones. Hermanos, en el Antiguo Testamento, la sangre era una ofrenda solamente para Dios. Dice, la sangre es la vida. Entonces vas a ofrendar la sangre solamente para Dios. O sea, tú no podías comer sangre porque la sangre era una ofrenda para Dios en el Antiguo Testamento. Eso es lo que está pidiendo Santiago. Después de leer estas recomendaciones de Santiago, yo me preguntaba, hermanos, y les pregunto, ¿por qué de esas recomendaciones? ¿Qué tiene que ver esto con la salvación? Porque recuerdan que el problema era la salvación. ¿Qué tiene que ver esto con la salvación? Ahora, entiendo sobre el tema de la idolatría y la fornicación. Ok, lo entendemos. Pero de la carne y de la sangre, ¿qué tiene que ver esto con la salvación? A ver, les doy un minuto. Contéstenme, ¿qué tiene que ver esto con la salvación? Quitemos la idolatría y la fornicación. Ok, digamos que sí tiene que ver. Pero comer sangre y comer carne, ¿qué tiene que ver con la salvación? ¿Acaso la salvación es afectada por lo que comemos o por lo que tenemos en el refrigerador? Me dijeron que hoy vamos a comer encebollado. Y si ese pescado murió ahogado, yo no puedo comer. ¿Cómo sé que ese pescado no murió como debía morir? Y hermanos, si no murió como debería morir, hermanos, nosotros no estamos jugando la salvación. ¿Qué tiene que ver un encebollado con mi salvación? No tengo idea. La respuesta está en el versículo 21, que también es rara, hermano. Versículo 21 dice, a Moisés no le faltaba quien lo predique en las sinagogas, cada día de reposo en cada ciudad y desde los tiempos antiguos. Ahora, para que lo entendamos, recordemos algo. Los judíos estaban preocupados por los hábitos que tenían los gentiles. Los judíos escuchaban la ley todas las semanas. Por eso dice, a Moisés no le falta quien le predique en las sinagogas cada día de reposo. O sea, los judíos escuchaban las leyes, escuchaban los profetas, y en los profetas, como en Amós, hablaban de esto de no comer sangre, no comer ahogados. Entonces, todo el tiempo ellos estaban escuchando esto. Así que va a causar conflicto en sus vidas si ves a tu hermano gentil haciendo estas cosas. Pongámoslo de esta manera para explicarme. Si toda la vida tú escuchas que comer un animal que ha sido ofrecido a un Dios está mal, y luego ves a tu amigo comer ese animal, ¿qué va a pasar contigo? Vamos a tener un problema. Vamos a tener una discusión. Pongámoslo de esta manera. Si usted toda la vida escuchó que no hay que emborracharse y ves a un hermanito tomándose un vino, y saben que el vino ayuda a digerir bien, que la carne ayuda, pero tú en tu mente es no emborracharse, ¿qué va a pasar con la relación con esa persona? Vamos a tener un conflicto. La otra persona dijo, hermanos, tomarse un vino hasta es bueno para la salud, porque ayuda a digerir mejor las cosas. Pero para otra persona es un problema, porque todo el tiempo ha escuchado eso y en su mente está eso. Una cosa es emborracharse, otra cosa es tomarse un vino. No quiero que se vuelvan borrachos de vino, pero quiero que entiendan la idea. Entonces, para los judíos que toda su vida, desde pequeñitos, le dijeron las leyes de no comer esto, no comer aquello, y ves a tu amigo gentil, porque ya era una iglesia
mayormente gentil, ves a tu amigo gentil ir a la tienda y decir, véndame ese chanchito. Y para los judíos no podían comer chanchito. Y después ves regresando a tu amigo con un chanchito aquí y dice, amigo, ¿cómo estás? Y el chanchito aquí, ¿qué va a pasar? Va a haber un conflicto, va a haber un problema. Para los gentiles no era un problema, pero para los judíos sí era un problema. Entonces, lo que está diciendo Santiago en cuanto con estas ideas, con estas recomendaciones, básicamente le está diciendo a los gentiles, oigan, ustedes tengan cuidado de que esa chuleta que te vas a pegar no cause división. Porque para ti es una chuleta, rica y deliciosa, hermanos. Pero para un judío era un problemón. Cuídate de comer sangre. Y saben que hay un plato ecuatoriano con sangre. Pero si tú te comes ese plato ecuatoriano con sangre frente a un judío, va a haber un problema. Entonces, Santiago está diciendo, oigan, tengan cuidado que esa chuleta, esa sangre, esa costumbre no esté causando división en la iglesia. Así que esto ya no es un asunto de ley, es un asunto de comunidad. Tengan ustedes cuidado con eso. En otras palabras, hermanos, para hacerlo con más ilustraciones, si tú crees algo en cuanto a una doctrina, ten mucho cuidado con expresarlo a otra persona. Porque puede ser que para esa persona es un problema, pero para ti no. O puede ser que para ti sea un problema, pero para la otra persona no. Y tú dices, yo sé esto, soy más maduro que todos. Entonces, voy a decirle a tal persona que es inmadura en la fe lo que yo pienso. Y le vas y le dices y le cargas. Y posiblemente estés en lo correcto, pero le cargaste. O posiblemente estés equivocado y le cargaste. Entonces, ten mucho cuidado que lo que para ti no es un problema, sea un problema para la otra persona. ¿Qué está diciendo Santiago? Hermanos, sean maduros. Lo que tú crees que es verdad, bueno, ten mucho cuidado porque puede ser una carga para el que está creciendo. Ten muchísimo cuidado. Ya saben lo que pasa cuando nosotros somos piedra de tropiezo para los pequeñitos. Y a veces no nos acordamos de eso. Nos es mejor botarnos al río con una piedrota que hacer caer a los pequeñitos. Pero creemos que como somos maduros, que como tenemos mucha inteligencia, mucha sabiduría, entonces podemos decir lo que sea a las personas inmaduras. ¿Qué dice Santiago? Ten mucho cuidado, porque eso no es madurez, eso es inmadurez. Pero es que tal persona dijo esto, es que yo creo que es así. Oye, le estás haciendo una carga a esta persona. Ten mucho cuidado. Así que esto no es un asunto de ley, esto es un asunto de comunidad. Versículo 24. Hemos sabido que algunos hermanos que están con nosotros, a quienes no les dimos ninguna orden, tómala, ustedes se fueron, los han perturbado e inquietado a ustedes con sus enseñanzas. Entonces, lo que está diciendo Santiago es, hermanos, este grupito, vayan a cuidar a la iglesia, vayan a ver cómo está la iglesia de Antioquía. ¿Qué hicieron esos hermanos? Dijeron, hermanos, lo que están haciendo está mal. Y Santiago dice, oigan, ¿nosotros no los enviamos a hacer esto? Santiago está diciendo, oigan, discúlpenos porque nosotros no les enviamos a hacer eso. Versículo 25. Hemos llegado al acuerdo de que nos parece bien de elegir algunos hermanos que no eran los que fueron primero, porque ya perdieron esa posibilidad, hermanos. Hemos llegado al acuerdo que nos parece bien de elegir algunos hermanos y enviarlos a ustedes con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. Ellos han expuesto su vida por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, así que con ellos van Judas y Silas, quienes en sus propias palabras les dirán esto mismo. Al Espíritu Santo y a nosotros nos
ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo esto que necesitan saber. O sea, no quiero que sea una carga esto, solo necesitan saber esto. Santiago hace saber a los gentiles esto, que para lo que los gentiles no era un problema, para los judíos sí era un problema. Eso les hace saber. Versículo 29, que deben abstenerse de comer lo que ha sido sacrificado para los ídolos, de comer sangre o de comer sangre de animales ahogados, que hermanos, para la época ya no era ningún problema, pero para los judíos era un problema. Y del libertinaje sexual, que eso sí tiene que ver con... Bueno. Y harán bien en evitar estas cosas. Que estén muy bien. Chao, hasta luego. Entonces, la única carga que quiere Santiago dejar a los gentiles es esta. Tratando de no causar más problemas con los judíos, limiten por amor su libertad. ¿Los gentiles podían comer de lo ahogado? Sí, porque ellos no tenían la carga de la ley. Pero ¿qué dice? Limiten por amor a los judíos su libertad. Nosotros podemos decir todo lo que queramos a quien queramos. Sí, somos libres, pero limiten por amor su libertad. Sean maduros. Lo que está diciendo Santiago es, sean maduros. Los judíos tienen que ser maduros, pero los gentiles también tienen que ser maduros. Los dos tienen que ser maduros. Mi pregunta es, hermanos, ¿los gentiles amarían tanto a los judíos que iban a limitar sus prácticas por amor a los gentiles? ¿Usted limitaría su libertad o sus creencias por amor a los más pequeñitos? La respuesta fue bastante rápida. Versículo 30. Cuando los hermanos que fueron enviados llegaron a Antioquía, reunieron a la congregación y entregaron la carta, cuando los hermanos terminaron de leerla, se dijeron, vencimos a los judíos. Estamos en lo correcto. Dice, se alegraron por el consuelo recibido. No dijo, gracias Señor, nosotros estábamos en lo correcto. Versículo 32. Como Judas y Silas también eran profetas, con mucho afecto fraternal, consolaron y confirmaron en la fe a los hermanos. Y después de haber pasado un tiempo con ellos, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran con quienes los habían enviado. Silas, miren hermanos, esto es una iglesia madura. Silas prefirió quedarse ahí. Así que Pablo y Bernabé continuaron enseñando la palabra del Señor en Antioquía y anunciaron el evangelio en muchas partes más. Entonces, es sumamente alentador, hermanos, saber cómo terminó el conflicto en cuanto a la salvación. Una carta fue enviada y la respuesta fue esta. Por supuesto, ¿vamos a limitar nuestra libertad por amor a los demás? Por supuesto que sí. No dijeron ellos, sí, teníamos razón, los judíos estaban equivocados. Ellos dijeron, por supuesto, vamos a limitar nuestro amor. Lo que nosotros creíamos que era verdad y que está siendo un peso para estos que recién están creciendo, por amor a ellos vamos a limitar y vamos a callarnos la boca. ¿Saben cómo se llama eso? Madurez. Porque lo que para mí puede ser algo conflictivo, para la otra persona, bueno, yo voy a limitar mi libertad y mis conocimientos y la otra persona también, para tener una buena relación. Mi conocimiento de la Escritura lo voy a limitar por amor a este hermano. Y más bien me voy a encargar de instruirle. Que instruirle, hermano, no es decirle, oye, lo que estás haciendo está mal. Es instruirle, es coger de la mano y decirle paso a paso para que él mismo entienda. Instruir no es decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso diferente. Y los que te están escuchando alrededor son hermanos pequeñitos que no tienen la madurez suficiente para tomar eso con madurez. Pero tú hablas completamente de lo que piensas que está mal. ¿Cómo se llama eso? Inmadurez. Cuando tú hablas sin estar pendiente de los que están rodeando, sin el cuidado de los que te están rodeando, entonces eso se llama inmadurez, no madurez. Versículo 29. Que deben abstenerse de comer
lo que se ha sacrificado a los ídolos. Y noten aquí, el término aquí no es tolerar, es evitar. No estamos diciendo aquí que por amor al hermano no voy a decir lo que está mal. No, aquí está diciendo yo voy a evitar para no causar un problema. No voy a tolerar lo que está mal, pero voy a evitar para no causar un problema. Así que vivir y hacer bien, hermanos, está relacionado con el amor que nosotros nos tenemos. ¿Quieren saber cuando uno ama a la otra persona? Limita su libertad, es cuidadoso en sus palabras, tiene mucho cuidado. Tú puedes saber lo que quieras, pero tu trabajo es no ser piedra de tropiezo. Tú puedes pensar que tienes todos los años de experiencia en el Evangelio y que lo sabes todo, pero si terminas diciendo algo a una persona inmadura, y para esa persona llega a ser una carga y vas a causar un problema, entonces tú no eres precisamente maduro, eres inmaduro. Y no estás cuidando a la otra persona, te estás exaltando a ti mismo. Estas son las resoluciones del Concilio de Jerusalén. Primero, el ministerio de los gentiles es validado por Dios. Hay que predicar a ellos. Si no, nosotros estaríamos perdidos, hermanos. Segundo, la salvación es por fe mediante Cristo Jesús. Nada más. No le metas más cosas. No, es que te tienes que bautizar para ser salvo. No, la salvación no tiene nada que ver con el bautismo. La salvación tiene que ver con Cristo Jesús. Y nada más. Es Cristo Jesús y nada más. Así que no le metas otra cosa. No le hagas una carga a la otra persona. Es Cristo Jesús y nada más. Tercero, la circuncisión, que era el problema, ¿no? La circuncisión no es un factor en cuanto a la salvación. Y este aspecto quedó tan sin importancia en los que habían creído que Pablo después le va a decir a Timoteo, oye, circuncídate para cuidar a los judíos. Timoteo no era judío, él era griego, pero se circuncidó por amor a los gentiles, por amor a los judíos, porque para ellos era un problema. Pero para Timoteo y Pablo no. Y Pablo dijo, claro que sí, patrón, me circuncido. Cuarto, los judíos fueron llamados a instruir y no dar cargas a los gentiles. Si tú crees que eres maduro, instruye a los demás. No les des una carga. A veces las personas creen saber muchísimo, creen ser muy maduras en muchas cosas, pero no ayudan a nadie. No instruyen a nadie. Más bien, se vuelven un problema, hermanos. Les voy a ser sincero en algunos puntos, hermanos. A mí me ha traído muchos problemas por hermanos muy inmaduros. Muy inmaduros. Que hablan con otros pequeñitos que no saben, que están creciendo en el Evangelio, que no tienen todavía la madurez digamos, de entender algunas cosas, y lo dicen abiertamente, y se vuelve una carga, y después tienen muchos problemas. Lo que estaba pidiendo Santiago es madurez. Madurez. ¿Qué se esperaría de un cristiano que ya tiene años en el cristianismo? Madurez. Que tengas cuidado con lo que vas a decir. Que si quieres llevarlo a una persona que entienda el Evangelio, pues no te pongas como alguien que sabe todo. Sírvele. Ten mucho cuidado con lo que dices. Madurez, hermanos. Ciertamente, esa partecita causa muchos conflictos. Muchísimos. Tengan mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Conclusión, hermanos, después de haber examinado el texto, hay una pregunta que me gustaría compartir con ustedes. ¿Hay algo en tu vida, en este caso mi vida, que sea tropiezo para alguien?
Hermanos, ciertamente todos tenemos posturas en cuanto a algunos temas. Algunos son de asuntos de vida, algunos son asuntos teológicos. ¿Se ha puesto a pensar que qué tal si mi postura acerca de un tema sea un tropiezo para otra persona? Solo piénsalo, ¿qué tal? ¿Qué tal si mi opinión es un tropiezo para una persona? Piénsalo, ¿qué tal? Y es cuando tengo que preguntar, ¿cuáles son sus credenciales? Cuando usted se levanta y dice, escúcheme, ¿cuáles son sus credenciales? Sabemos las de Santiago. ¿Y sus credenciales? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Usted podría decir que todos le van a escuchar por sus credenciales? ¿Usted está consciente de los que les están escuchando, de los que están alrededor? La resolución del conflicto en Jerusalén nos habla de madurez, de cómo Santiago enfrentó esta situación. Posiblemente Santiago también tenía muchos problemas en cuanto a entender esto, pero con madurez se presentó y envió una carta con madurez y pidió perdón, aunque lo dice, yo no les he enviado a hacer eso, y pidió perdón. Eso es madurez, y está pidiendo madurez tanto de los judíos como de los gentiles. Y hermanos, eso es lo que pido, madurez. La iglesia tiene que tener madurez. Cada persona que sabe algo, pero si lo que vas a decir es un tropiezo porque no sabes decirlo, entonces actúa con madurez. ¿Hay algo en tu vida que es un tropiezo para alguien? Tal vez tu pseudo madurez sea un tropiezo para alguien. Lo que estaba pidiendo Santiago en su carta no solo era que los conflictos se acabaran, sino que tanto judíos como gentiles tenían que tener madurez. Y ciertamente, hermanos, esto es una verdad. Ciertamente, la madurez no viene por conocimiento ni por años. Viene por tener un encuentro real con Cristo. Cuando tú has tenido un encuentro real con Cristo, vas a tener madurez. Vas a entender que hay que cuidar a los demás, que hay que instruirles, que hay que llevarles de la manito, que a veces hay que empujarles un poquito, que no hay que cargarles con toda la ley y decirle aquí está, que esto es lo que pienso, es lo que siento. No, hay que cuidar a los demás, hay que instruirles. Hermanos, maduramente usted limitaría su libertad por amor a los hermanos. Si un hermano de aquí dice, yo realmente tengo problemas con que alguien tome vino, ¿usted dejaría de tomar vino? ¿Cómo que tocaría? Claro. Para los que toman vino, yo no tomo. Para los que toman vino, ciertamente no es un problema. Es un tema de comer bien, de saber comer bien. Pero no es un problema. Pero ¿qué tal si una persona tiene problemas con eso? Sabemos que no es un problema, pero limitaría usted su libertad. Madurez. ¿Cambiaría su vida por no ser piedra de tropiezo? Su forma de hablar, su forma de expresarse, cambiaría. Callaría su opinión de un asunto por madurez, por amor a los demás. Madurez, hermano. Esto ciertamente es consecuencia de un verdadero encuentro con Cristo. Hermanos, ¿cuándo realmente necesitamos tener un encuentro con Cristo? Cuando hemos sido piedra de tropiezo. Ahí necesitamos. Estoy muy convencido, hermanos, que tener un encuentro con Cristo lo cambia todo. Es la solución para todo problema. La vida y las palabras de Santiago lo dicen todo. Madurez. Y tomando las palabras de Santiago, hermanos, harán bien en vivir maduramente y vivir la fe maduramente si evitan esas cosas. ¿Y cómo termina? Que estén bien. Hasta luego. Vivan su vida.